Les compartía yo hace un momento sobre el proceso del vino, ¿verdad? Primero tenemos que esperar a que la uva alcance la madurez necesaria para entrar al proceso que la va a convertir en ese vino, ¿verdad? ¿Me lo compongo más? ¿Así? Muy bien. Entonces yo me puse a pensar cómo se ve la madurez espiritual. Si en la uva la podemos ver transformada en jugo, luego de jugo la podemos ver transformada en vino y luego puede ser un vino sencillo, pero con el tiempo va cambiando y se vuelve todavía un mejor vino. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta si tú has madurado en todas las áreas de tu vida? ¿Has visto tu vida por etapas? Y dices, mira, ya brinqué esta palomita, ¿verdad? Esta no me fue difícil y bueno, media palomita, y te vas calificando cómo has ido alcanzando una madurez en cada etapa que has pasado. Hay otros que de plano, ¿verdad? Por cuestiones de la naturaleza, ni envolviéndolos en papel y metiéndolos al horno, podemos ver esa madurez. Pero sin embargo, podemos notar esos signos en algún momento. A menudo a nosotros nos preguntan cuando llega un invitado a la iglesia, un familiar, cualquiera que sea y nos pregunta, pastor, ¿cómo lo vio después del servicio? ¿Cómo lo vio? Mire, nosotros aquí nos asustamos porque todos ustedes, su mirada está sobre nosotros, pero nosotros aquí estamos viendo muchas caras y gestos diferentes según nosotros, lo que nosotros decimos. Y hemos aprendido con la palabra de Dios que lo que ven los ojos naturales no es lo mismo que Dios está haciendo en las personas, ¿verdad? Entonces, a los ojos naturales yo veo y digo, chispas, lo que acabo de decir no le pareció, y entonces quisiéramos componerle ahí en el camino, ¿verdad? Pero quién sabe si uno lo puede componer o lo empeora, con tal de cambiar el gesto. Entonces es muy arriesgado poder juzgar por tus gestos cuando escuchas un mensaje, si el mensaje fue bueno, si el mensaje va a obtener el fruto que nosotros deseamos. ¿Y sabes cuál es ese fruto que mayormente como pastores deseamos? Es la transformación en tu vida. Que tú ya no vengas solo a la iglesia, sino que ahora tu familia te acompañe. Ese es el fruto, ¿verdad? Que tú venías soltero y aquí te encontraste a la ayuda idónea. Es el fruto, ¿no? Y así sucesivamente. Y bueno, y uno, por esos procesos, uno pudiera decir, bueno, ha madurado espiritualmente, ¿verdad? Antes no era tan simpático como ahora que está enamorado, ¿verdad? Los chistes le fluyen, le salen. Y ahí uno va viendo, y uno no le conocía. Yo dije, de repente está chimuelo, por eso no sonríe. No, ahora me di cuenta que sí tiene todos los dientes completitos. Pero eso es lo que hace el amor. Y bueno, va pasando cada etapa, ¿verdad? Y si hablamos de lo espiritual, ya se me pusieron serios. Y si hablamos de lo espiritual, ¿qué tan maduro eres? No me respondas a mí. Esa es una pregunta para ti. ¿Qué tan maduro eres? El apóstol Pablo al inicio de sus cartas se describe como el menor de los apóstoles. Y se describía así porque fue de los últimos, pero de los primeros que atendió el llamado de Jesús sin conocerlo presencialmente, sino a través de su espíritu. Y entonces él decía, yo soy el menor de los apóstoles. Luego va progresando y muchos de nosotros pensaríamos que al ser uno de los apóstoles más influyentes, porque a pesar
de que fue de los últimos y de los primeros en la siguiente etapa, pues nos damos cuenta al leer la Biblia que ese hombre trajo gran impacto para el Espíritu Santo, porque él escribe las mayores de las cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue uno de los apóstoles que más influencia obtuvo en el continente asiático, y su descripción de cierta forma mejoraría, ¿verdad? Una carta a la otra. A mí me encanta cuando él escribe sus cartas y yo siento así que como que es muy apasionado, porque dice: y fíjate que nosotros fuimos y nos encarcelaron, y entonces de repente estábamos en un barco y había marea alta y el barco estaba a punto, y se dice uno: qué tragedia, ¿en qué va a terminar, no? Entonces, esa pasión con la que él plasma sus vivencias a través de ir a transmitir el evangelio para que nadie se pierda, es lo que lo hace a él un hombre de gran influencia en el Nuevo Testamento. Pero él también se va calificando como él va mejorando poco a poco. Pero ¿saben qué es lo más importante? No es la forma, sino de con quién él se comenzó a rodear, porque él estaba dando sus primeros pasos. Mi corazón se aflige, y algo que les quiero decir es esto: mi corazón se aflige mucho cuando hay personas que están muy apasionadas, pero ojo, la pasión de Pablo era ordenada. Hay gente que es muy apasionada, pero es desordenada. Y la pasión desordenada te va a traer fracasos. La pasión desordenada te va a traer frustración. Porque está bien tu pasión, pero hay que darle orden. Entonces Pablo, preparándose para su primer mensaje, lo que él primero hizo fue rodearse de la gente correcta. Pero antesito de eso, él procuró santidad. Él se apartó para Dios, ¿verdad? Nosotros a veces ponemos el primer argumento para poder compartirle a alguien más. Es que decimos: pastores, que mire, yo ya no tomo, yo ya no hago esas cosas que mis amigos hacen, y el ir con ellos, yo tendría que involucrarme. Pablo no tuvo esos argumentos y se arriesgó porque tenía convicción firme de lo que quería. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:9 en la versión Reina Valera. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él se creía indigno porque antes de atender el llamado del Señor, él perseguía a los cristianos. Él estaba en contra de los cristianos. Entonces no se sentía con autoridad. Pero él sabía que estaba siendo llamado con un propósito específico. Primera de Timoteo 1:15 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Saben que cuando hay una persona muy apasionada por predicar el evangelio, cuando uno le dice: mira, espera, es que hay un proceso, es que hay un camino, él se aloca, se pierde, y él quiere, y es que no, es que ahí me están frenando, yo siento el llamado, y aguanta el proceso. Primero tienes que reconocer, ¿verdad? Y toda autoridad tiene que reconocer que no es perfecta. También yo me puedo equivocar. Mis hijos constantemente me decían, porque a sus ojos de ellos calificaban mi postura de corregirlos, y decía: es que tú lo consientes, es que tú la consientes. Porque para ellos el juicio de justicia
solamente está en el yo, no está en el amor. Y cuando uno es padre, el amor es para los tres, para los cuatro, para la iglesia completita, ¿verdad? Y entonces nos daría mucho dolor que se pierda uno a causa de la dureza de otros. Pero también nos daría mucho dolor que se pierdan los duros a causa de las debilidades de otros, ¿verdad? Entonces nuestro juicio no debe de estar en lo que nuestros ojos ven, sino en el amor de aquel que el Señor ha puesto como autoridad. Y yo les decía a mis hijos, tú podrás decir lo que tú quieras, yo soy la mamá y yo corrijo. Y yo soy la que digo cómo se castiga. Es que es injusto, decían. Es que no eres justa. Y fíjense, después de reflexionar estos versículos, me hago la siguiente pregunta. ¿Será que Pablo había madurado? Porque uno puede ver un versículo que hay, qué humilde el Pablo reconociendo que no es merecedor de estar predicando, de ser tomado en cuenta por Dios después de haber sido un perseguidor de cristianos. Hasta nosotros lo pensaríamos, ¿cierto o no? Si el pastor supiera quién está al lado de él y quién lo lleva y lo trae, capaz que ni quisiera estar cerca de él. Si hablaba re mal de él, si no es que todavía sigue hablando mal de él. Esa es nuestra postura, ¿verdad? Como seres humanos. Y luego ay, si yo soy un pecador por mi culpa. Y uno puede decir, ay, ese Pablo se anda pobreteando a cada rato. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de poder reconocer que fallamos? ¿Cuántos de nosotros podemos tener la capacidad al final del día hacer un recuento de los hechos y decir, en esto fallé, mañana lo voy a hacer mejor? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener esa madurez de Pablo? Por supuesto que Pablo estaba siendo maduro, porque primero reconoció en una etapa, soy, ¿verdad? Soy inmerecedor de tal hecho, y después dice, soy igual de pecador. Por supuesto que sí estaba alcanzando una madurez, y lo más seguro es que nosotros debamos cambiar nuestro concepto de la madurez espiritual y no situarnos solamente en preocuparnos por cubrir un tiempo en la iglesia. El llamado de esta mañana es para que todos nos vayamos reflexionando qué tanto he avanzado en los pasos de Dios. ¿Qué tanto yo decido seguir avanzando? Hay una canción bien linda que no me recuerdo muy bien, pero dice que uno se puede meter al agua hasta los tobillos o hasta las rodillas o sumergirnos completitos. O sea, ¿hasta dónde tú tienes el agua hoy del río de Dios? ¿Hasta los tobillos? ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿O quieres sumergirte en la presencia de Dios? Creo que es un buen llamado a poder estar más seguro de nosotros, de lo que Dios tiene preparado para nosotros y crecer espiritualmente, dejar de ser tan demandante para pasar a ser ofertante. Aquí te vas a contraponer un poquito con lo que dice una parte de la Biblia, porque solo es una parte que dice que hay pastores, ¿verdad? Que las ovejas, él va adelante y las ovejas vienen atrás. ¿Por qué? Porque saben escuchar su voz. El pastor va caminando y empieza a llamar a las ovejas y miren, ¡fum!, las ovejas le siguen. Pero en otra parte del mundo, las ovejas van adelante y el pastor va atrás. ¿Y cómo es que las ovejas saben a dónde van? ¿Cuál es el camino que va a agarrar el pastor?
es la visión. En una ocasión que estábamos haciendo un scouting para MTT, teníamos que pasar por donde había un terreno y habían vacas, bastantes vacas y toros, pero había un toro negro, ¿verdad, Emilio? Un torón, pero así de pura sangre, gordote, chonchote, listo para sacar la picaña de ahí. No, una cosa, una chulada. Pero yo no me explicaba por qué los dueños le pusieron como un techito, como un cielo de malla, pero una malla que tenía huecos así como que de 1 metro cada espacio. Y entonces en la camioneta la quería subir el pastor y el toro empieza y todas las vacas se pusieron atrás del toro, impresionante, y el toro al frente con unos cuernos tototes, y dijimos, este se va a preparar para saltar porque hace y entonces de repente yo me acordé en mis tiempos de vaquera, no es cierto, me acordé cuando teníamos rancho que el llamado de las vacas era vaca hop, y las vacas entienden, ¿verdad? El ganado entiende. Entonces yo estaba lejos y empecé a gritar vaca hop, y adquirí la atención del toro, ¿verdad? Y todos en gran expectativa de qué iba a pasar, si el toro iba a obtener mi atención o la camioneta que quería subir el cerro. Y entonces empecé a gritar vaca hop, y todas las vacas y el toro, miren, si hasta los animales se sujetan a tu autoridad, no debes de temer a los procesos de madurez en tu vida. No debes de temer si por algún momento el pastor no te busca, búscalo tú. No temas si por algún momento el líder te dejó de llamar, te dejó de ir por ti. Sé tú y llamarle y decirle, líder, todo bien, es que extraño tus mensajes. Oye, ¿puedo pasar por ti? Líder, alcanzar una madurez. No, yo ya no voy a la iglesia porque quién sabe qué pasó con el líder, ya no me habla. Ay. Tenemos una iglesia madura, amén. Eso dejémoselos a los invitados, a los nuevos. Y contagiarnos también de los nuevos, porque hay gente nueva que empieza, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo va a ser la academia? ¿Y me puede inscribir? Oiga, y vi el anuncio de que hay oración, yo quiero aprender a orar, y entonces quiere estar metido en todo, y uno se lo queda viendo, así los viejos, ¿verdad? Los odres viejos, y se lo queda viendo y dice, ay, pobre incauto. Yo pasé por ahí, yo era el mole de toda la fiesta, yo quería estar metido en todo, pero mira, desde aquí se ve bien todo, ¿verdad? Esa es la posición. Pero tienes que ir más allá. Tenemos que aceptar que necesitamos esa madurez espiritual, a dejar de ser demandante, a ser ofertante. ¿Sí? ¿Qué va a querer? ¿Quiere que le cante? ¿Quiere que le baile? ¿Qué va a querer? No, esa es la actitud de la excelencia, decía el pastor la semana pasada. Un pastor alemán, o sea, un pastor, no un perro, un pastor que es de Alemania, Henry Nouwen, de la década de los 1960, definió madurez espiritual de la siguiente manera. Escúchelo bien, y creo que esta es una frase para las redes sociales. Dice que la madurez espiritual es la habilidad y disposición de ser guiado a donde no deseas ir. Oye, ¿ya le dijiste al pastor que vas a viajar? Yo porque le tengo que dar cuentas. No le doy cuenta ni a mi mamá, le voy a dar cuentas al pastor. No más, ¿verdad? Que el Señor te guarde en el camino, que te traiga bien. Una oración no te va a afectar.
No es que querramos saber a dónde andas, puedes andar donde tú quieras. Ojalá nos hablaran para decirnos que se van a meter en problemas. No, nos llaman cuando ya se metieron en problemas y no saben cómo salir de eso. Sí, es la verdad. Si analizamos esta definición y la comparamos con la vida de Pablo, podemos encontrarle más sentido que madurar en espíritu es realmente conocer que cada día necesitamos más de Jesús. Necesitamos más ayuda y ser guiados, y alcanzar esa madurez espiritual es reconocer que nunca nos graduaremos de tener un maestro. Y esta es la parte que a mí me gusta. Miren, yo analizando, ¿verdad? No me metí tanto en problemas de joven. Ayer lo compartía yo con las mujeres en el encuentro. Solamente me desvié 7 meses. En 7 meses arruiné parte de mi futuro. En 7 meses. No necesitas estar una eternidad en el mundo para saber que vas a arruinar tu futuro. Solo 7 meses, una semana, un mes que tú dejes de asistir a la iglesia, un mes que tú dejes de consultarle a Dios si está bien o no está bien lo que estás haciendo, para que arruines tu futuro. Estás a un clic en el teléfono que va a arruinar tu futuro. Una decisión bajo el calor de una discusión puede arruinar tu futuro. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que necesitamos un maestro el resto de nuestra vida. En Génesis comienza el Señor diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré estorbo idóneo. Eso. Luego no se queje, ¿verdad? Y te manda a tu mujer para que no te metas en problemas. Y chicas, siéntense tranquilas, porque quien necesita ayuda es él, no ustedes, ¿verdad? Él es el que necesita ayuda. Si él no la pide, pues usted siga ahí, ¿verdad? Cuando él la pida. Dice: y solo por esta causa dejarás padre y madre. La orden para los hijos. Solo por esta causa dejarás padre y madre. Solo por esta causa dejarás tu casa paternal para formar tu familia, para unirte en una sola carne. Entonces, tus maestros que eran tus padres, ahora pasas en el gobierno, así es, ¿verdad? Las mujeres pasaban de la autoridad de papá ahora a la autoridad del esposo. Ay, así que chiste, me dijeron ayer. Y mi mamá que decía que cuando yo me casara iba yo a poder hacer lo que quería. Miren, estoy preparando un seminario para mujeres y ahí les voy a dar. Hombres, empiecen a ahorrar porque ese sí les va a salir caro. Manden a sus esposas. Entonces, miren, pasamos de la autoridad del papá a la autoridad y gobierno, de la autoridad y gobierno de papá, pasamos a la autoridad y gobierno del esposo. Solita buscando palo para tu cabeza. Y dice otra: si no conviene casarse, se libre, mamacita. Le dije: disfrútalo. Pero no, bueno, pues. Luego vas a la escuela y uno no se libera de la autoridad. Va a la escuela y ¿quién es tu autoridad? El maestro. Y el maestro no es autónomo. ¿Quién es la autoridad del maestro? El director. ¿Y la autoridad del director? La SEP, ¿verdad? Un gobierno mayor. Si nosotros nos movemos en la calle, ¿quién es la autoridad de la calle? Si tú haces un desmane en la calle, va a venir la policía. Si tú ocasionas un accidente automovilístico, va a venir tránsito.
Y tú vas a decir, es que yo no sabía. Y el tránsito te va a decir, pues mire, en el artículo reglamentario de tránsito dice que usted se equivocó. Entonces, en toda área donde nosotros nos movamos, hay autoridad. Y se lo debemos enseñar a nuestros hijos. Si nosotros se los enseñamos a nuestros hijos, sobre todo a los varones, pues no vamos a tener maridos como los que algunas tienen. La madre es la maestresala del hogar. Vamos a afilar, varones, cuchillo. Juan 2, del 1 al 11, esta historia ya ustedes se la saben. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana, en Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fíjense, investigando este asunto. Aquí en México, bueno, antes, porque ahorita ya no le gustan las bodas a las mujeres. Antes era una ilusión hermosa llegar al altar y con el vestidazo así de princesa, y la juventud dice, ay, qué cursi. No, que no se muera esa bonita costumbre de hacer desde el inicio gastar al individuo, ¿verdad? Un vestidazo enorme, rechulo, porque ¿sabes qué? Tú estás convencida que va a ser la única vez que vas a verte así de hermosa, porque después agarras otra hermosura, pero ahí en esa parte. Y entonces aquí en México, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas bien, que sales de casa, que te va a entregar tu papá, entonces el papá está orgulloso, y cuando el papá está orgulloso, el papá paga, papá de la novia. No, ¿qué quiere mi reina? Vestidazo, vestidazo. ¿Qué quiere mi chiquita? Salonazo, salón. Los 15 años, ¿verdad? Pipiris nice, la casa por la ventana. Yo decía, no manches, no, la boda va a estar por los 400. Tener una única hija y quemar el cartucho, ¿verdad? Entonces, así la boda, no. ¿Y qué paga el novio? A ver, ¿qué paga el novio? ¿Qué paga el novio? ¿Qué paga el novio? Sus 20 invitados. Sus 20 invitados. ¿Qué paga el baquetón, verdad? 20 invitados. Sí, porque no puede, porque no sé qué, porque pobrecito papá, y pobrecito, estamos terminando la carrera. Va a ser tu yerno favorito. ¿Ah? Sí. Sí, cómo no. Entonces, en esta boda, la única función de ese hombre era el vino. Todo lo demás estaba pagado. Su única tarea era llevar vino. Y la función del vino en la boda era sumamente importante, porque el vino, la abundancia del vino en ese entonces era que él estaba anunciando prosperidad. Él estaba anunciando con vino abundante que nunca iba a haber escasez, que él siempre se iba a esforzar, y si había el mejor vino, él siempre se iba a esforzar por la excelencia en su matrimonio. Esa era la función de que existiera el vino en la boda. Y se infiere aquí, versión Pastora Ceci, ¿verdad? Porque no lo dice ahí, no lo ve usted, y la pastora dijo, no, versión Pastora Ceci. Se infiere que el pariente de Jesús era el novio. Entonces María, la ayuda idónea de papá, ¿y de quién cree más? De los hijos, ¿verdad? La ayuda idónea de los hijos, a sacar el apuro del sobrino, y le dice, ¿sabes qué? Jesús, ven para acá. María no le dijo, mi Señor Jesús, ¿será que tú puedas? Señor Jesús, ¿será que usted en su enorme aureola de Señor, de Dios, pueda usted
hacerme el favor a mí, que soy su madre, para que entonces su hijo, su sobrino, su primo, pueda ser bendecido. Porque así es como la ven hoy. No. Ella como mamá, a mí el pastor me regaña porque yo le digo a mis hijos, oye, ven, le dije, hazme esto, quiero que me hagas esto. Y me dice el pastor, por favor, porque soy tu madre y lo mando yo. Dile por favor, ¿qué te cuesta? Porque soy tu madre. María me enseñó. Ven usted, por favor, Jesús puede. ¿Será que puedes? Y empiezan mis hijos, ¿y por qué yo? Porque lo digo yo. ¿Y por qué no mandas a tu otro hijo? Te pregunté si quieres, si puedes, si a lo mejor había alguien más. Y se pone a hacer, no. Entonces, ahorita, es para ahorita, era para ayer. Entonces, María hizo funciones de su autoridad en la vida de Jesús. Y la reacción de Jesús no fue grosera, fue una reacción de todo hijo. ¿Qué traes conmigo, mujer? Yo le hubiera contestado así a mi mamá. Ustedes vieran a una pastora chimuela hoy en día, de los 4 y de los de acá abajo también. No, ¿qué traes conmigo, mujer? Y me quedé preguntando qué significa ese ¿qué traes conmigo, mujer? No es una respuesta ni tosca, ni grosera, ni falta de respeto, sino que Jesús le decía a María, todavía no ha llegado mi hora. El vino es para otra ocasión. Y yo me imagino la mirada de María. Vuélveme a contestar públicamente y verás. ¿No hubo respuesta? ¿O hubo una respuesta de María? Lo siguiente que María dijo, llamó a los sirvientes y le dijo, hagan lo que mi hijo les diga. Le delegó autoridad a Jesús para bendecir a su primo. Jesús sabía estar bajo autoridad. Jesús sabía respetar autoridad. Y nos los enseñó a nosotros, a los simples mortales, que nos choca que venga alguien abajo y nos mande. ¿Y qué se cree? ¿Y quién es a mí para andarme diciendo que yo? ¿Y quién lo puso a él? Me han contado. Ni que fuera el pastor para que me dé órdenes, ni que fuera mi mamá, ni que fuera mi papá, ¿verdad? Así es nuestra respuesta de nosotros. Y cada día se van poniendo esperos la respuesta. Le puedo preguntar a un Abdiel cómo le responde a su mamá y ustedes verán, nos va a sorprender. No quiero. Manda otro. ¿Por qué siempre yo? ¿Verdad? Pareciera que estuviera leyendo la respuesta que te va a dar. Ya las preparó. Cuando Jesús hace el vino de las tinajas, esas tinajas eran, esos tanques de basura son de 100 litros. Los tanques de basura son de 100 litros. Esos tanques donde se bañaban las personas. Donde los hombres se metían a bañar con esa agua para santificarse. El Señor Jesús hizo de esa agua el mejor vino. De esa agua. Por eso Pablo decía, soy indigno de estar aquí adelante. Yo me culpo de ser, yo era un pecador, dice el versículo, no, me culpo de ser un pecador. Todavía aquí en esta tierra, mientras vivamos, seguiremos siendo pecadores. Pecadores que se están apartando para Dios, pero al final, pecadores. 100 litros de vino
dice que habían 6 tinajas, 100 litros de vino, que eran 100, 600 litros de vino para una fiesta nonona. ¿Qué hubo? Eran cajas y cajas de vino. Después de que él hizo el vino, Jesús llama al maestresala, que es la siguiente autoridad, es el hombre que podía dar fe que era un buen vino. Fíjense el ejemplo cuando María le dice a Jesús: por favor, Jesús, ayúdanos. María no le estaba diciendo convierte el agua en vino, ella no sabía. Lo que ella tenía claro es que acudir a Jesús iba a resolver el problema matrimonial que estaba iniciando el matrimonio. Cuando tú tienes escasez de algo en tu vida, ¿acudes a Jesús? ¿O a quién? ¿O a Madame Sassou? Me recuerdo que nosotros pasamos una época difícil, económica. Ana Carla es sumamente platicadora y entonces ella quería que yo le comprara algo. Y tenía la edad como de Luis Gustavo y le dije: no, hija, mi error, ¿verdad? No podemos porque no tenemos dinero en este momento. Y entonces Ana Carla me dice espontáneamente: oye, mamá, ¿y por qué no le hablas a Madame Sassou? Ella te va a resolver todos tus problemas económicos. Era el eslogan de esa mujer que aparecía en la televisión. Y miren, entonces uno decide si lleva a los hijos a la iglesia que aprendan a depender de Jesús como María, o les pone todo el día al frente de la televisión a ver a Madame Sassou. En otra ocasión, Sobeida me vio que yo metí una tarjeta al cajero y que el cajero me dio dinero. Entonces, en otra ocasión, que también estábamos en apuros, bueno, ni en apuros, esas ocasiones que uno le dice a los hijos: no hay dinero, no hay dinero, quería algo y le dije: no hay dinero. Entonces agarré y me dice: ¿y por qué no vamos al cajero ese donde sacaste dinero el otro día? Ahí en el banco te van a dar. Miren, todo lo que nosotros, el mensaje que le enviamos a nuestros hijos cuando no les enseñamos que todo requiere de un esfuerzo. Y si nosotros le leyéramos la Biblia y nos sentáramos y le dijéramos a nuestros hijos: mira, en las bodas de Canaán este matrimonio estaba pasando por una escasez, pero hubo alguien que llamó a Jesús e involucró a Jesús en el asunto y Jesús le resolvió el problema. Involucra a Jesús más en tu vida. En la primera señal relatada por los apóstoles, Juan, a la versión de María, podría presentarse ese desacuerdo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Las mamás saben cuándo es el tiempo de lanzar a un hijo. Las mamás lo saben. Y si no lo sabes, estás metida en un problema. Tu distancia con Dios es larguísima. Nosotras las mujeres deberíamos de tener esa relación íntima con Dios de tal manera que nos revele el Señor, ya sea a través de sueños, de visiones, en qué problema está metido nuestro hijo y también en qué problema está metido tu marido. Pero esa es otra historia. La segunda autoridad a la que se sometió Jesús fue al maestresalas, al experto, al conocedor de la obra. Él sabía que su vino era el mejor, él estaba seguro, pero él quería comprobarlo con el experto, con el catador. No dudes nunca, nunca de poner tus proyectos en un colador donde salga aprobado por Dios. Jesús, en ese momento, él se rodeó de las personas correctas para salir aprobado de la primera obra para la cual Dios lo estaba
eligiendo. Pablo se rodeó de conocedores, expertos de la palabra de Dios para poder predicar su primer mensaje. Generar una cultura de redención de cuentas traerá bendiciones y traerá beneficios a nuestro estilo de vida. El asunto es que a nosotros nos gusta rendir cuentas. No nos gusta. Acostumbrémonos, queremos hacer las cosas de diferente forma, acostumbrémonos a entregar cuentas. ¿Qué debemos tener? Un gran corazón humilde para poder reconocer que necesitamos un maestro para mejorar, un corazón humilde para reconocer que nos hemos equivocado y necesitamos a alguien que nos diga que hemos fallado. Eso necesitamos. Jesús aparece a 7 discípulos y ustedes se acordarán de esta historia junto al mar de Galilea. Estaban todos pescando y Jesús estaba en la orilla. Y de repente grita Jesús ahí en la barca. Donde estaba Pedro con Tomás. Esa versión está en Juan 21, del 1 al 7, perdón. Estaba Pedro con Tomás, con Natanael, con los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Jesús les dice: amigos, ¿ya pescaron? Y les contestan: no. Y entonces agarra Jesús, les dice: tiren la red para la derecha. Y entonces ellos no habían visto quién era, solo sabían que era un hombre. Lanzaron la red para la derecha y, oh sorpresa, una gran cantidad de peces pescaron. Y entonces cuando vio esa acción Pedro, ojo, hay que estar al pendiente de los detalles cuando nosotros escuchamos a los expertos. Entonces cuando Pedro observa ese milagro, dijo: este es Jesús. Y se lanzó al mar y fue hasta la orilla. En el versículo 6 dice: entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca. Bueno, en el versículo 7, y entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. La mayoría de nosotros no aceptaríamos instrucciones de cualquiera, pero tampoco de Jesús, porque Jesús nos ha hablado y decimos: no, es muy tardado ese proceso. Es muy tardado, no es por ahí. Jesús está equivocado. A lo mejor sí le hiciéramos caso, y viendo a Jesús sí le hacemos caso. Pero de un extraño, no. Tendríamos que ver su currículum para ver si le hacemos caso, ¿verdad? Los discípulos estaban presenciando una prueba de Cristo y la superarían solamente si le prestaban atención. ¿Tú le prestas atención a Jesús para pasar la prueba? ¿Prestas atención a los detalles? ¿Te levantas y dices: tengo que afinar mis oídos para escuchar la voz de Dios donde quiera que yo vaya? Jesús les estaba recordando a sus discípulos que para poder verlo debían tener un corazón humilde, capaz de seguir instrucciones, incluso de desconocidos. También necesitamos un corazón obediente. En Romanos 13, del 1 al 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es su mandato. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores. Pero como hemos visto, rebelión en contra de la autoridad. Hemos visto cómo nosotros, los hijos de Dios, somos los que dividimos nuestras áreas laborales con chisme y murmuración y crítica. No tan solo eso, sino que también nos venimos con esa mala costumbre a la iglesia
y también la queremos dividir. Tan solo que se te haga una corrección de ese mal hábito que tienes en tu vida, que te ha traído serios problemas matrimoniales, ya dividió tu pensamiento, dividió a tu familia, dividió tu ministerio y dividió el resto de tu vida. Necesitamos un gran corazón obediente para saber que hay otra perspectiva de las cosas que tú haces. Hay otra perspectiva, que es lo que te ha estado metiendo continuamente en esos problemas que te aquejan en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones sociales. Entonces, mira, si no te gusta, hay que empezar a hacer cambios. La iglesia y nosotros como pastores somos los encargados de quitarte etiquetas que el mundo te pone, ¿verdad? Hay hombres, y a mí esa expresión, la verdad, me hace sentirme incómoda, de que hay etiquetas que a los hombres les ponen de vividores, porque no se esfuerzan, porque no tienen el hábito del esfuerzo, el hábito del trabajo, ¿verdad? O esa etiqueta de las mujeres de fodongas. No es que esté pasando una etapa de deprimida, no, es que son fodongas. No, pastora, es que es fodonga, usted la viera. Hay que quitar esa etiqueta. ¿Qué proceso te ha llevado hasta ahí? ¿Verdad? Te quito esta etiqueta y te doy la oportunidad de explotar más interiormente tu vida, dejar entrar a Jesús, que sea el centro de tu vida, para que tú te puedas ver de diferente forma. Pero si nosotros te quitamos etiquetas y tú solito te las colocas, entonces ¿de qué manera te podemos ayudar? Si no es, Dios te está dando los salvavidas, Dios te pone al maestro, pero si tú no escuchas, entonces ¿cómo quieres graduarte para la siguiente etapa de tu vida? No existen personas perfectas. Perfecto solo Dios. Ayer se los decía a las mujeres, ¿verdad? A las solteras. No es cierto que tengas al novio perfecto, discúlpame. A los solteros, no tienes a la mujer perfecta a tu lado. Mírala. I'm sorry. No es la perfecta. Pudiera ser la correcta. Pudiera. Y para ello tiene que pasar algunas pruebas. Pero no te dejes ir, ay, es que es el hombre perfecto. Perfecto solo Jesús. Ese individuo no es perfecto. Mira, tantito espéralo y verás de qué pie cojea. No pongas tu vida en espera y tu esperanza de crecer en el hombre. Ponla en Jesús, que va a resolver todo lo que vaya a venir con ese hombre. Pon tu confianza en Dios, varón, para escoger a la mujer correcta. No existe la mujer perfecta. Baja de tu nube. No. Y esa cuchurrumina tarde que temprano va a cambiar. Solo Jesús es perfecto, por tanto, no existirá nunca una persona en la tierra que posea autoridad sobre nuestra vida, que tenga perfección. Si tú esperas a que sea perfecta la persona para entonces hacerle caso, para entonces hallar inspiración en él, te equivocas. Te equivocas. Vas a terminar frustrado buscando esa perfección. No busquemos perfección. No pongamos una etiqueta de perfección en el esposo, en los hijos, en los amigos, porque no existe eso. Es un estándar demasiado alto y vas a terminar decepcionado de aquella persona que su único interés era ayudarte. Su único interés era eso. ¿Me pueden ayudar con la música, por favor? En aquellos momentos que nos sintamos superiores a las autoridades puestas por nuestro Padre, debemos recordar que Jesús, aun siendo perfecto, obedeció a su madre y a su maestresala. Debemos buscar esos expertos. Busquémoslos, dejémonos guiar.
Muchas veces Dios te manda a la gente que ha sido procesada para que tú no seas procesado, para que puedas llegar más fácil. Entonces escuchemos a los expertos. La primera instrucción de Jesús a Pablo fue acercarse a alguien que llevaba más recorrido que él en el conocimiento de Cristo y el del Evangelio. Lo rodeó de personas indicadas. Tú le pides a Dios ayuda y Dios te va a enviar a las personas correctas, no a las personas perfectas. Dios va a enviarte a las personas correctas. ¿Y sabes cuáles son las correctas? Las que tú conoces su pasado, las que se han equivocado, las que la han regado. No te sientas imperfecto porque te equivocaste, porque tuviste un momento vulnerable. Un momento vulnerable lo podemos tener cualquiera. No te sientas inmerecedor de estar ahí, de que Dios te ocupe para poder levantar a otro que pasó por ese camino que tú. Más bien, dile al Señor: Señor, no permitas que los errores como humano que yo estoy viendo en Él sean un impedimento para que yo logre ver tu instrucción. Si tú estás esperando a que Dios descienda en carne para que te lo diga, te va a mandar al que se ha equivocado tantas veces, al que aún se sigue equivocando. Te va a mandar a estudiosos que han dedicado su vida a aprender de la vida. Fíjense esto. Te va a mandar a estudiosos. Te va a mandar a gente que está siendo todavía procesada para bendecirte. No termines tu matrimonio porque tu esposo o tu esposa se equivocó. No termines a tu familia solo porque un miembro de esta se equivocó. No acabes con la bendición que Dios te dio de tu familia. Pelea por ella. En medio de tu debilidad, Dios te va a fortalecer. Terminarás siendo más débil si te das por vencido. ¿Y cómo te levantamos? ¿Cómo te ayudamos? Tienes una debilidad, dice el Señor, confesémonos unos a otros. Mira, me equivoqué. Mira, quiero ser yo. El que te diga que me equivoqué, tuve un error, cometí un error. Chicos, no arruinen su vida. Tienen unos grandes maestros de las equivocaciones, de arruinar el mejor momento de su vida, que son sus padres. Pongan su mirada en ellos y ustedes van a ser expertos en cómo no equivocarse. No quemes tu cartucho equivocándote por los sentimientos. Hay un hombre, hay una mujer que te está esperando, que ha sido diseñada por Dios para ti. Son mínimos los riesgos si tan solo tú sabes esperar. Son mínimos los riesgos. Pero sabes, si tú recaes y no te quieres levantar, vas a vivir un infierno del cual no podrás salir. Es mejor reparar que comenzar. ¿Sabes? Es mejor reparar que comenzar.
María lo que le dijo a Jesús: ayúdanos a reparar el matrimonio de tus primos, porque se va a poner fea la historia. Si tú ya vas con cierto recorrido de tu matrimonio, no renuncies para volver a empezar. Mejor repara y sigue avanzando. Si dejaste tu carrera a la mitad por X o por Y, no vuelvas a comenzar al inicio con otra. Ahí donde te quedaste, repara y sigue. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios experto en sanar las heridas, pero se las tenemos que presentar. Cuando tú te creas perdido, cuando tú de plano digas: no puedo más, acércate al experto. Él sanará tus heridas. Él te dará la solución. Él hará un milagro creativo de ser necesario para que tú salgas bendecido.